quisiera antes de proceder a hablar sobre el punto que estamos debatiendo, solicitarle justamente a la asambleísta Urresta a que por favor ya dejen de tomarse ustedes la movilización que ustedes no representan. Desde la comodidad de su hogar usted puede rechazar lo que quiera, pero al final son los manifestantes del movimiento indígena que no representan sus 47 legisladores los que estaban a las afueras de la Asamblea Nacional. Y si al menos va a pretender hacerse la voz del movimiento indígena, a la cual usted de verdad no representa, por lo menos tómese la delicadeza de ver lo que dice el propio movimiento indígena. Porque el propio presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, catalogó de lamentable que las propias bases del movimiento indígena en el punto de la Asamblea Nacional no hayan respetado los puntos que establecían que era una movilización pacífica. Por lo tanto, desde la comodidad de su hogar, en un Zoom, no pretendan rechazar algo que ustedes no representan y dejen de verdad a los dirigentes sociales que su lucha siga adelante. Pero usted siga tranquila desde su casa, que desde su comodidad estoy seguro que puede rechazar todo lo que quiera. Ahora, en función de lo que estamos tratando en esta ley y este proyecto de ley que ha presentado el asambleísta Salvador Maita, el cual, asambleísta, espero no lo tome a mal, cuando uno presenta un proyecto de ley que debate una comisión, debe justamente identificarse con las propuestas que se debatieron y los temas que se debatieron en la comisión. Porque es muy bonito colocar unas láminas para tratar de generar un escenario sobre el cual se basa una lógica en la cual usted está proponiendo el proyecto de ley, pero nada tiene que ver directamente eso con lo que tratamos en la comisión. En la comisión nosotros tratamos varios temas que tienen que ser inherentes justamente a lo que la ley debe responder a la necesidad de los ecuatorianos residentes en el exterior. Y en este caso lo puedo hablar porque represento a los ecuatorianos en América Latina, el Caribe y África. Y el problema está en que cuando hablamos de repatriación de cadáveres, siempre nos quedamos con la migración de Estados Unidos y pareciera que Estados Unidos es la realidad de todos los ecuatorianos en el exterior. Y estoy seguro que si le preguntamos al asambleísta Esther Cuesta, Gustavo Mateus, Eduardo Zambrano, Estados Unidos representa una parte de la migración, mas no es el todo. ¿Y por qué menciono esto de que no es el todo? Porque los procesos que tienen que ver con repatriación de cadáveres, sobre todo cuando nosotros legislamos, no podemos legislar solo bajo una realidad. Y eso es uno de los puntos que nosotros tratamos dentro de la comisión, que los puntos que son inherentes a los tiempos que se pretende establecer dentro de la ley tienen una discordancia porque hay un pequeño detalle. Nosotros podemos legislar para el Ecuador, mas no podemos legislar para los otros países, porque Ecuador no puede generar un proceso de legislación que le impone a los demás cuántos tiempos pueden tomarse o no. ¿Y por qué menciono esto? Porque quizás en la dinámica y la realidad de Estados Unidos, que sí, es uno de los países que se ve afectado por la migración ecuatoriana, que ocurre normalmente de manera irregular y que eso transgrede todos los procesos, no son los mismos para las otras partes del mundo. Y nosotros tenemos 3 millones de ecuatorianos en al menos 65 países del mundo. Por lo cual, cuando nosotros legislamos en función de ellos, los ecuatorianos en el exterior, justamente lo tenemos que hacer sin banderas políticas, entendiendo de que las realidades se tienen que responder. Porque pretender que un país pueda capitalizar o generar un proceso dentro solo de 45 días para generarle repatriación del cadáver, lamentablemente son realidades utópicas. Y lo que estamos generando es un proceso donde pretendemos dentro de un artículo colocar algo que se le está prometiendo a los ciudadanos y que al final del día no lo vamos a poder hacer. E incluso tenemos asambleístas que en gobiernos anteriores fueron parte del cuerpo consular o de las embajadas y que entienden justamente que las dinámicas de los países no son tan inmediatas, porque vienen los procesos de papeleo, determinación de si fue por muerte natural o si fue por un caso aparte, los procesos de investigación para la liberación del cadáver, y todos estos procesos a veces se toman más de 45 días. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que desde la legislación ecuatoriana les vamos a prometer que en 45 días los cuerpos van a ser repatriados, porque vamos a quedarle mal a nuestros propios ciudadanos. Así que entre la propuesta de ley, uno de los puntos, colegas legisladores, que nosotros debemos tratar es que justamente no podemos dejar todo encerrado solo a que en 45 días se va a dar una respuesta, porque no vamos a generar un proceso que termine ayudando al final a las familias.
Lo segundo, y comparto plenamente puntos que mencionó la asambleísta Esther Cuesta, hay temas que se tienen que trabajar y que deben ser reformados, tienen que ser mejorados. Sí, en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, no solo él fracasó y desinstitucionalizó esta medida que es un derecho, sino que además utilizó los recursos para mandarlos a otros lados, y eso es parte de lo que dificultó justamente que el gobierno actual pueda garantizar la ejecución completa del presupuesto. Pero más allá de eso, hay trámites que trascienden los presupuestos. Y aquí a los colegas legisladores que quizás no están apropiados de la dinámica, me voy a tomar un tiempo para explicarles por qué esto es importante. Cuando un ciudadano ecuatoriano fallece, en el actual sistema solicitan a través del consulado que se dé todo el proceso de acompañamiento. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos allí? Que lo que nos establece la ley y lo que nos establece los reglamentos, lamentablemente es una sobreburocratización del proceso. Son tantos los procesos que muchas veces incluso bajo un parámetro que todos, y todos me refiero a los miembros de la comisión compartimos, deben ser modificados, pero que no puede ser algo tan simple como evaluar cómo lo vamos a cambiar en un artículo en la ley. Porque uno de los procesos que se configura para determinar si un ciudadano requiere o no requiere apoyo o asistencia en el exterior es su capacidad de accesibilidad económica. Y ahí es donde tenemos un problema, porque el asambleísta Salvador Maita generó esta ley solo pensando en Estados Unidos y sin dejar de lado las realidades que tienen en Europa y que nuevamente podemos preguntarle al asambleísta Esther Cuesta o al asambleísta Gustavo Mateus si son las mismas dinámicas las que viven en España e Italia las de Estados Unidos. Y eso sin dejar de lado que tenemos una dinámica completamente distinta en América Latina, porque al menos entre el dólar y el euro, la subsistencia con la cual se evalúa la necesidad social del apoyo o no, es muy distinto a países donde la economía no es estable porque depende de cómo amanece en ese país el dólar o amanece una moneda mucho más fuerte a la propia del ámbito local. Así que ahí hay elementos que lamentablemente son muy buenas intenciones, pero terminan una demagogia legislativa, porque esto es algo que se puede resolver, porque existe la voluntad política, para que lo resolvamos a través de los propios reglamentos internos de los sistemas que establecen esto. Pero aquí también hay un punto, y es algo que hablamos dentro de la comisión, que es la capacitación de los funcionarios. Porque por un instante saquemos todo el conflicto que tiene que ver con los funcionarios de carácter político y vámonos a aquellos que son de carrera. Los que son de carrera a veces no entienden los procedimientos porque muchas veces cuando son enviados a otros países ni siquiera entienden las dinámicas de los países a los que están llegando. Y termina ocurriendo que tenemos una situación lamentable donde los funcionarios consulares no terminan de conectarse de una manera u otra con la propia dinámica del país donde están. Y sí, la asambleísta Cuesta ha mencionado algo que nosotros estamos justamente investigando y ahí la Comisión de Relaciones Internacionales y el Grupo de Movilidad Humana, más allá de verse distantes, deberíamos unificar esfuerzos, que es cómo justamente sacamos esos funcionarios en consulados y embajadas que no están atendiendo como corresponde a los ecuatorianos. Porque los ecuatorianos, aquí hay un punto importantísimo y creo que todos los que somos del exterior lo compartimos. Todos los días envían remesas al país. Y eso genera un proceso donde el ecuatoriano al menos lo que espera o anhela es que haya una mejor atención. Y lamentablemente el gobierno anterior nos dejó muchos funcionarios colocados bajo la figura de carrera y que están funcionando en estos espacios y que le han venido haciendo un daño a la propia comunidad ecuatoriana. Y sí, estoy diciendo algo siendo del propio gobierno porque considero que son los procesos que debemos revisar. Así que ahí es lo que yo invito a los asambleístas del exterior, es que en lo que es materia de atención justamente consular y de representación de embajadas, trabajemos en conjunto para mejorar esto. Pero hay elementos de esta ley que lamentablemente debemos tener cuidado en que no sea una demagogia legislativa, donde ofrecemos cambiar grandes cosas, pero las dinámicas de los países donde viven nuestros ciudadanos no son las más idóneas o las que puedan permitir que esto se ejecute. Y podría colocar muchos ejemplos. Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, tienen temas que para la repatriación de cadáveres superan los 60 días y nosotros queremos que la ley les garantice 45, que es algo que no vamos a poder cumplir. Entonces, seamos responsables dentro del tratamiento de la ley, en que lo que propongamos realmente sea algo accesible. Y ojo, con el cuidado de que no estemos legislando solo para los ecuatorianos en Estados Unidos,
o solo para los ecuatorianos en Europa o en España o en Italia, y nos estemos olvidando de que somos 3 millones de ecuatorianos en más de 65 países del mundo. Los ecuatorianos en el exterior estamos lejos, pero no queremos estar ausentes de nuestra patria. Y lo que aquí debemos trabajar en conjunto, más allá de las banderas políticas con las que nosotros llegamos, es a que coordinemos los que representamos, especialmente en el exterior, justamente proyectos que sean accesibles y factibles, para que el día de mañana no nos demanden algo que se convirtió simplemente en populismo legislativo y al final del día, sea el gobierno que sea el que esté sentado, no pueda garantizar realmente la accesibilidad a derechos que tienen que ver justamente para todos los ecuatorianos, especialmente aquellos que están en el exterior y que seguimos desde lejos, amando a nuestra patria y contribuyendo día a día para que pueda salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. Culmina así su intervención. Del asambleísta Juan Fernando Flores, representante de América Latina y el Caribe. Dijo que el legislador indicó que no se puede generalizar la realidad de la repatriación de cadáveres de Estados Unidos con otros países. Sostuvo que en otras latitudes se podría complicar la repatriación en 45 días por los propios procesos. Un punto de información por parte del asambleísta Blasco Luna. Es necesario que actuemos, estimado presidente,